Muy buenos días. ¿Cómo andan? Muy bien, muy bien. Veo caras nuevas, así que vamos a hacer algo en esta mañana. Los que nos visitan por primera vez, pónganse de pie. ¡Qué momento! Los que nos visitan por segunda vez también. Está, ahora sí. Bueno, vamos a darles un fuerte aplauso a los que nos están visitando en esta mañana. Gloria a Dios. Bienvenidos. Como siempre decimos, esperamos que se sientan incómodos porque el Señor está haciendo ahí la obra con su palabra. ¿Amén? Muy bien, muy bien. ¿Quiénes trajeron Biblia de papel? Levanten la mano. Levanten la mano y manténganla levantada porque les van a dar un regalito. Levanten las Biblias, vamos, vamos. Ahí el ujier, pase y reparta el regalito. No vale mentir, ¿eh? En esta casa hacemos una campaña para traer Biblia de papel, no porque la Biblia en el celular no sirva ni sea efectiva, sino porque en el celular nos podemos distraer y empieza Ustedes saben que cuando disponemos nuestro corazón para buscar de la palabra, ahí empiezan a llover los mensajes, las llamadas, todas las cosas que nos empiezan a distraer. Entonces, por eso queremos Biblia de papel para que también subrayen, anoten, marquen. Eso está bueno para después saber cuándo el Señor habló. Yo sé que en el celular también se puede poner los colores y todo, pero bueno. Bueno, muy bien. ¿Todos tienen su regalito? La próxima puede ser otro regalito. No sabemos. Y para los que hoy no levantaron la mano y la próxima levantan la mano, puede haber algo mejor todavía. Amén, dicen por ahí. Ahí está, muy bien. Bueno, vamos a ponernos de pie, vamos a orar al Señor para entregarle este tiempo. Padre, te damos gracias en el nombre de Jesús. Señor, porque como cantamos, vos abriste las puertas del cielo y un día el Espíritu Santo vino a habitar en nuestras vidas. Señor, hoy somos tu habitación y queremos que esa habitación esté santa, que esa habitación esté limpia, que esa habitación sea agradable a tu persona, que te puedas sentir cómodo en nosotros, pero que al mismo tiempo tu presencia nos incomode cuando nos desviamos, cuando apartamos la mirada, cuando queremos hacer algo que no te agrada a ti, que también, Señor, ese sentimiento tuyo, esa emoción tuya, también venga a nosotros, que nos incomode. Señor, tu palabra dice que vos producís el querer como el hacer. Te rogamos, Señor, que tu Espíritu Santo esté obrando en cada uno de nosotros con tu palabra. Señor, queremos vaciarnos de cómo vinimos, queremos vaciarnos de cualquier prejuicio, de cualquier situación que hayamos vivido en esta semana y que los ríos de tu Espíritu, Señor, empiecen a llenar nuestras vidas, que salgamos llenos de tu presencia, llenos de tu unción, llenos de tu poder, Señor, para poder, Señor, empezar a hacer, para poder activar nuestras vidas, para que tu poder, Señor, transforme nuestras vidas y podamos, Señor, cada día crecer más en el conocimiento y la estatura de nuestro Señor Jesucristo. Te entregamos este tiempo en el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén y amén. Muy bien. Bueno, vamos a seguir
Vamos a seguir con la palabra que empezamos el domingo pasado. ¿Se acuerdan cuál era el título? De creyente a discípulo. ¿Y cómo va a ser el título de esta mañana? De creyente a discípulo. Y siempre me spoilean, entonces por eso ustedes saben. Bueno, el mismo título. Vamos a seguir hoy. Habíamos visto ¿qué es ser un discípulo de Cristo? ¿Qué era ser un discípulo de Cristo? Y habíamos dicho que ser un discípulo de Cristo tiene un costo. Hay un costo que tenemos que pagar. Habíamos visto el pasaje donde Jesús busca a sus discípulos y dice que estaba Simón Pedro con Juan arreglando las redes y que Jesús los llamó. ¿Y qué hizo? Inmediatamente, dejando las redes, le siguió. Inmediatamente. Y ese es un costo que tenemos que pagar por seguir a Jesús. Porque habíamos dicho que las redes era la fuente de trabajo, era el sustento de esa familia. Y lo que el Señor nos está diciendo es, ahora soy yo tu sustento, no te preocupes, deja todo para seguirme a mí, que yo te voy a dar todo, no te va a faltar nada, pero nada de lo que necesitamos. Muchas veces creemos que necesitamos algo y ahí es donde empezamos a tener problemas, porque no es algo de necesidad, es algo de comodidad, es algo que nos gusta y eso nos va frenando en el camino del Señor. Por eso hablamos que tiene un costo, tiene un costo. Y después también el otro discípulo dejó la barca, también el sustento. Seguir a Jesús tiene un costo. Y habíamos dicho que no seguirlo también tiene un costo y uno decide dónde va a invertir ese costo. Pero siempre hay un costo que vamos a pagar. Venir a la iglesia es un costo, pero no venir a la iglesia también es un costo. Venir a los retiros, venir a los diferentes estudios es un costo, hay que levantarse temprano, nos están poniendo horarios de desayuno. Qué legalistas que somos. Pero como la palabra dice que hay que hacer todo decentemente y en orden, entonces también queremos empezar a ordenar, porque eso nos va a ayudar a nosotros a crecer, a avanzar. Ahora tenemos que hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas, no lo que nosotros queremos, y eso implica un costo. Y tenemos que estar dispuestos a pagarlo, pero no hacerlo también es un costo que tenemos que estar dispuestos a pagarlo. Y muchas veces queremos hacer una cosa y hacemos otra y después vivimos consecuencias porque estamos pagando el costo de no haber hecho algo. Así que un discípulo de Jesús tiene que pagar un costo. Hay un costo que hay que pagar. Los discípulos de Jesús eligieron seguirlo a Jesús, entregar sus vidas por completo a Él. Así que habíamos visto que un discípulo de Jesús es la persona que vive conforme a la palabra de Dios. Ahora, para vivir conforme a la palabra de Dios, la palabra hablada, la palabra que nos guía, la palabra audible, ¿qué tenemos que hacer? Conocer las Escrituras. Conocer las Escrituras, lo que está escrito acá. ¿Por qué está escrito acá? ¿Qué significa cada palabra? Ahora, también habíamos dicho que conocer las Escrituras, haber hecho todo el seminario, haber hecho cursos, haber alimentado la parte mental, ese esfuerzo que hemos hecho por conocer la palabra, sin ahora el conocimiento de la palabra de Dios, o sea, pasar ese tiempo para relacionarnos con Dios, entonces ahí es donde no vamos a tener revelación, que era lo que le pasaba a los escribas y fariseos. Conocían la palabra de memoria, las Escrituras de memoria, las conocían, pero ¿qué pasa? No tenían revelación. Y para tener revelación, entonces tenemos que llenarnos del Espíritu Santo, pasar tiempo con Jesús, ¿para qué? Para que Él, por medio de sus Escrituras, nos hable. Y Él habla la palabra. Por eso hago la diferencia entre conocer las Escrituras y pasar tiempo con la palabra de Dios.
La palabra de Dios es viva, es eficaz, nos va hablando a nosotros, a cada uno individualmente. Habíamos dicho que no era por ósmosis. Yo no le puedo pasar algo al otro. Es individual. La relación con Cristo es individual. Entonces, gloria a Dios que hoy nosotros tenemos el Espíritu Santo. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo de Dios? El Espíritu Santo quita el velo. Entonces ahora nosotros podemos tener revelación de la palabra de Dios. Por eso cuando no entendemos algo, cuando no estamos de acuerdo con algo, siempre digo, guardémoslo en el bolsillito. Y en algún momento el Espíritu Santo nos va a traer la revelación. En su tiempo, Él nos va a traer la revelación. Pero para eso tenemos que pasar tiempo con la palabra de Dios. Lo segundo que habíamos visto, un discípulo de Jesús es la persona que da fruto. La persona que da fruto. ¿Alguien se acuerda? Gálatas 5, 22 y 23. ¿Lo quiere decir? ¿Alguien lo quiere decir? ¿El fruto del Espíritu qué es? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Ese es el fruto del Espíritu. Ahora que tenemos el Espíritu Santo, entonces tenemos que empezar a dar fruto. Tiene que manifestarse en nosotros el fruto. Alguien que dice ser discípulo y no da fruto, todavía puede estar en creyente, que se alimenta, pero hay que dar un paso más. El discípulo entonces es el que empieza. Ahora habíamos hablado de que el discípulo es como un árbol plantado ¿a dónde? ¿En medio del desierto? No, a orillas del río de Dios que cantamos, el río de Dios. Y ese río empieza a alimentarnos. Entonces, ahí se manifiesta el fruto ahora. Entonces, otros se van a poder alimentar de lo que nosotros tenemos para darle. ¿Amén? Muy bien. Así que hoy vamos a ver un discípulo de Jesús pasa tiempo con Jesús. Pasa tiempo con Jesús. Así que busca Marcos capítulo 3, versículo 13 al 15. Marcos 3. Dice así. Después subió al monte y llamó así a los que él quiso, y vinieron a él, y estableció a 12 para que estuviesen con él y para enviarlos a predicar, y que tuviesen autoridad para sanar enfermedades y echar fuera demonios. Así que habíamos hablado que la raíz de la palabra discípulo en griego es la palabra que es la misma raíz para la palabra matemáticas. Esa palabra, ¿se acuerdan cuál es? Matetes. Matetes. Por eso cuando nos cuesta resolver algo que tenemos que hacer un esfuerzo intelectual, decimos, ¿qué matete que tengo? ¿Qué matete que tengo? Porque tengo que poner un esfuerzo intelectual en poder resolver eso que hoy no lo estoy entendiendo. Ahora, para que haya un discípulo, tiene que haber un maestro. ¿Amén? Ajá, se me quedaron así mirando. Para que haya un discípulo, tiene que estar el maestro. Ahora, la palabra en hebreo de la palabra discípulo, es talmid. También significa aprendiz, que eso es lo que significa discípulo en griego. Pero para la cultura hebrea, no es solo un aprendiz. No es solo alguien que se sienta y recibe. Eso está bueno, ¿no? Sentarse y que el maestro pase tiempo estudiando la palabra, que el maestro pase tiempo entonces en su relación con Cristo y de ahí nos transmita todo ese conocimiento. ¿Quién dice amén a eso? No. Ustedes no hacen eso seguro, porque es muy fácil recibir el devocional de la mañana. Ajá. ¿Cuántos reciben el devocional de la mañana en el celular?
Bien. ¿Y cuántos tienen un devocional escrito? Bien. Eso está bueno. Pero ¿saben quién pasó tiempo buscando y escudriñando las Escrituras? La persona que lo escribió. Entonces nosotros está buenísimo, porque nosotros nos levantamos, a ver el devocional de hoy, lo leemos, gloria a Dios, amén, y nos vamos. Y por lo general decimos, ya hice mi devocional. Pero eso es pasar tiempo con el Señor. Eso no es pasar tiempo con el Señor. Pasar tiempo con el Señor es abrir la palabra de Dios y empezar a leer y ver qué es lo que nos dice a nosotros. Y ahí sí, cuando uno no entiende algo, cuando uno no lo termina de entender o algo, poder orar y poder después buscar un hermano maduro y decirme, Dios me habló en este pasaje, pero no lo estoy entendiendo bien. ¿Me lo podés explicar? ¿Qué me quiere decir? Y como esa persona seguro que te conoce en toda tu vida, entonces ahí es donde va a tener esa revelación y va a saber qué decirte en base a esa palabra. Por eso es muy difícil cuando nos levantamos, el versículo del día, ya está desmenuzado lo que el escritor quiso decirnos y nosotros gloria a Dios. ¿Se dan cuenta la diferencia? Entonces, la palabra discípulo en el hebreo es alguien que aprende, que está a los pies de su maestro, pero es alguien que después hace. No se queda con esa enseñanza, sino que la pone en práctica. O sea, un discípulo no es solo un oidor, sino también un hacedor de la palabra de Dios. Es el que hace. Por eso habíamos visto en Filipenses que dice, el Señor produce el querer, ese deseo en nosotros, pero también el hacer, el poner en obra lo que Él nos está diciendo. Amén. Así que es más que aprendiz, es alguien que aprende y lo que aprende lo pone en práctica. Ahora, para hacer lo aprendido, para hacer eso que yo hoy tomo, ¿qué es lo que tengo que tener? Tengo que tener fe. Tengo que tener fe. Por eso la palabra dice, sin fe es imposible agradar a Dios. Un aprendiz que lo único que está haciendo es recibir, pero después sale de ahí y no pone en práctica nada, ¿cómo creen que se va a sentir ese maestro? Tenemos muchos maestros acá de escuelas. Yo me imagino un maestro preparándose, haber hecho el profesorado, ahí está, haber capacitado, preparar las clases. El otro día veía un estado de una maestra jardinera de acá y había preparado los bonetes para los alumnos, para los nenes. Yo digo, el tiempo que uno le dedica a esos alumnos, no se dice más alumnos creo, ¿no? Bueno, a esos aprendices, vamos a decir así. Y después, cuando llega la hora del examen, vamos a ver qué aprendieron. Y te entregan la hoja en blanco. ¡Wow! ¿Qué es lo que se le viene a cada uno? Uno dice, ¿qué hice? Perdí el tiempo. ¿Para qué le dediqué tanto esfuerzo, tanta preparación? Entonces, en un discípulo, si yo no empiezo a ser hacedor de lo que aprendí, es porque probablemente no tenga fe, no haya creído que yo puedo hacer eso. Y si yo no creo que yo puedo hacer eso, en el fondo puede estar que en realidad no creo que eso pueda ser real. Por eso dice la palabra, sin fe es imposible agradar a Dios. Porque Jesús, ¿qué vino? A traer libertad a los cautivos. Y para eso yo tengo que tener fe en esa palabra y empezar a decir, yo ahora ya soy libre en el nombre de Jesús. Él entregó su vida por mí, Él pagó ese precio, entonces yo ahora recibo esa palabra y empiezo a ser una persona libre, manifiesto libertad. Pero si yo estoy diciendo, no, eso no es para mí, no, yo no puedo, no sé si me va a salir, ¿qué quiere decir? Que no tengo fe en esa palabra. Por eso sin fe es imposible sanar enfermos. ¿Cuántos de los que están acá han orado por sanidad de otro hermano?
Bien. ¿Cuántos han echado fuera demonios? Bien. Gloria a Dios por esas manos levantadas. Ahora, el Señor que dijo, yo vine para que ustedes sanen enfermos. Yo vine para que echen fuera demonios. ¿Eso es lo que dice? No dice eso. Fíjense que dice, y estableció a 12 ¿para qué? Para que estuviesen con Él. Para que pasen tiempo con Él. Pasen tiempo conmigo. Yo los elegí para que pasen tiempo conmigo. Eso es lo que Jesús quiere hacer. Para eso Él vino, para que nosotros pasemos tiempo con Jesús. Para que tengamos una vida con Él, una vida devocional con Él. No solo un minutito a la mañana leyendo un devocional. No, que pasemos 24 horas con Él. Por eso dice, estableció a 12 para que estuviesen con Él. A partir de estar con Jesús, ahí es donde va a pasar algo. Ahí es donde se va a empezar a manifestar algo. Ahí es donde el fruto empieza a germinar. Y fíjense que dice, una vez que estamos con Él y que aprendemos como discípulos, que pagamos ese precio, que pagamos ese costo y que nos esforzamos intelectualmente ahora por entender su palabra, para ver qué nos dice a nosotros, ahí dice, y para enviarlos a predicar. ¿Cuántos de los que están acá predican la palabra de Dios? Fíjense que siempre son menos las manos que se levantan. Ahora, predicar la palabra de Dios no es que, pero el pastor, usted nunca me deja subir al púlpito y predicar. Predicar la palabra de Dios es llevar las buenas nuevas en el trabajo, a ese que vos tenés al lado en la oficina, a ese cliente que viene por la puerta y vos le predicás la palabra de Dios, a ese que estás en el colectivo y vos ves que se pelea con su hijo, con su papá, y te doy un tratadito, mira, Dios te ama, entregó a su hijo para que vos puedas tener ahora otra vida. No le vamos a decir, es que vos te vas al infierno. Entonces, bueno, uno después, en el conocimiento de la palabra de Dios, uno va a tener esa revelación de cómo hablarle a esa persona. Entonces, fíjense que ya estando con Jesús, entonces ahora se tiene que manifestar el predicar la palabra. Cuando estás esperando a tu hijo en el colegio, ¿qué estás haciendo? ¿Estás revisando los mails, los WhatsApp, haciendo negocios, ganando muchísima plata? ¿O estás ahí y dices, a ver, ¿a qué mamá le puedo hablar? Yo digo, porque uno está en los WhatsApp de las mamás del colegio y ahí uno sabe a quién poder ir y predicarle la palabra de Dios, porque, ¿no? Ahí uno sabe, ahí se dan con un caño, la maestra, que los alumnos, y ahí uno ya sabe, le voy a ir a hablar a esta mamá porque la veo que está mal, la veo que está todo el tiempo hablando mal del colegio, de la maestra, del otro, de los alumnos, y ahí uno le puede predicar la palabra de Dios. Ahora, ¿cuándo yo voy a predicar la palabra de Dios? Cuando estoy con Él, cuando Él está ahora en mí. Entonces se tiene que manifestar el predicar la palabra de Dios. Y una vez que yo predico la palabra de Dios, fíjense que dice, y que tuviesen autoridad. O sea, primero viene el estar con Jesús, el pasar tiempo con Él. Después viene predicar la palabra de Dios. Y ahí dice, y entonces yo tengo autoridad ¿para qué? Para poder sanar enfermedades. Para que tal vez esa enfermedad no sea el tropiezo de que esa persona pueda recibir a Cristo. Para que ese demonio que lo está atormentando a esa persona no sea el impedimento que esa persona pueda recibir de Cristo. Ahora dice, yo tengo ahora la autoridad. Yo tengo esa autoridad. Por eso yo puedo echar fuera demonios. Pastor, tengo un endemoniado acá, ¿puede venir? No, estoy en el medio del retiro, no puedo ir. Bueno, seguirás endemoniada, le decimos. O endemoniado, perdón, no hablé de alguien. Justo miré a mi esposa, no.
Me salió el machista de adentro, dije endemoniada, perdón. Después me lo editás eso. La persona que esté ahí. Ahora, para que yo pueda reconocer esa autoridad, para que esa autoridad entonces empiece a ser válida en mí, que yo la pueda reconocer, entonces yo tengo que ser una persona que predica la palabra. Y predico la palabra ¿por qué? Porque tengo fe. Y cuando tengo fe es porque estoy con Jesús. Porque la fe, ¿cómo viene? Por el oír la palabra, por el empezar a llenarme de la palabra de Dios. Entonces yo tengo que estar con Jesús. Ese es el primer camino. Muchas veces nosotros queremos hacer todo al revés. Se nos van a presentar los endemoniados, no vamos a poder, los endemoniados nos revuelcan y nos arrastran por todo y uno dice, ¿por qué? Ve, yo no puedo, no sirvo, no tengo la autoridad, el pastor tiene sola autoridad. No. ¿Cuánto tiempo estás con Jesús? ¿Cuánto tiempo invertís en estar con Jesús? ¿Y para qué querés echar fuera demonios? Si algo nos dimos cuenta con mi esposa es que muchas veces nosotros tenemos el ministerio de liberación en las iglesias. Entonces, cualquier persona que está medio rara está endemoniada, ¿o no? Pastor, ¿le puede echar fuera a los demonios? Pastor, no todo es demonio, no todo es demonio. Ahora, ¿cómo sé yo? Entonces, cuando una persona está endemoniada, ¿cuándo no? ¿Cuándo es un enojo de la persona o cuándo es el diablo que no quiere que esa persona perdone? Yo tengo que tener revelación, tengo que pasar tiempo con Cristo. Tiene que estar esa revelación. Entonces yo ahí voy a saber, porque muchas veces es más fácil echarle fuera a los demonios. Entonces viene la persona, hacemos la filita, le echamos fuera al demonio, viene el otro, le echamos fuera al demonio, viene el otro, le echamos fuera al demonio. Pero ¿qué pasa? Después la palabra dice que si la casa está limpia y no la llenamos, ¿qué pasa? Viene ese demonio que echamos y viene con 7 peores. O sea, van a venir 8 demonios a querer meterse en esa vida. Entonces, en vez de hacer algo bueno, ¿qué hicimos? Algo malo. ¿Se dan cuenta? Entonces tenemos que pedirle revelación al Señor. Señor, ¿qué querés que haga con esta persona? A medida que la persona va hablando, ahí el Espíritu nos va hablando a nosotros. Y muchas veces no es la solución echar fuera. La solución es que la persona pueda entregar su vida a Cristo, que la persona pueda arrepentirse de sus pecados, que pueda perdonar, que pueda sanar, para después, ahí sí, poder ver si tiene una atadura y echar fuera en el nombre de Jesús. Ahora, todo eso tiene un proceso. Yo tengo que estar con Jesús, tengo que predicar la palabra de Dios, y ahí es donde la autoridad empieza a venir a mí, y entonces yo ahora me levanto como un hijo de Dios con esa autoridad y salgo afuera. ¿Amén? Amén. Muy bien. Ahora, para hacer todo esto, tenemos que permanecer en la palabra de Dios. Tenemos que permanecer en Cristo Jesús. Uno puede ver cuando Jesús murió en la cruz, Él resucita, estuvo 40 días. Y en esos 40 días se le presentó a muchas personas. Y la palabra de Dios nos dice que Jesús estuvo con más de 530 personas. Y estuvo predicando y eran discípulos. Ahora, 10 días después, cuando Jesús asciende a los cielos, 10 días después, ¿cuántos había en el aposento alto nada más? 120 personas. ¿Dónde está el resto? No permaneció en la palabra de Dios. Y por lo general uno no permanece, ¿por qué? Porque empieza a tener problemas. ¿Cuántos de los que vinieron hoy acá están pasando por alguna dificultad? Bueno, gloria a Dios que siguen siendo menos las manos levantadas también. Gloria a Dios. Pero hay que permanecer. Hoy en la escuela bíblica veíamos que David se podía enfrentar con los leones, con los osos. Ahora yo pensaba, yo digo, David era pastor de ovejas.
Y los osos no hablan, los leones no hablan. Pero después David sale de ahí y ¿con quién se enfrenta? Ya se enfrenta con otro oso, con otra clase de oso, con otra clase que león, que también empieza a hablar. O sea, a medida que nos vamos entregando al Señor, ya las dificultades pueden ser mayores. Y ahí es donde tenemos que permanecer, porque el Señor ya nos dio la estrategia. El Señor ya te capacitó con una bolsita para poner las piedras ahí, con la cual vas a derribar a tus gigantes. Pero para eso vos tenés que permanecer puesta la mirada en Cristo Jesús. Tenés que permanecer en Él, pasar tiempo con Él, para que Él te dé la estrategia. ¿Qué clase de piedrita vamos a poner acá? Porque muchas veces vamos a ver los leones y no vamos a querer estar en esa situación. Y el Señor nos llamó en una tarea específica y nos vamos a ir a otro lugar. No van a venir leones, tal vez van a venir serpientes, pero no vamos a estar capacitados para destruir esas serpientes. Porque el Señor nos mandó a enfrentar osos y leones. Y cuando yo soy fiel y permanezco en esa lucha con esos osos y leones, ahí es donde el Señor me capacita y entonces ahí es donde yo estoy capacitado para hacer esa obra. Entonces ahora ya no van a ser leones, ahora van a ser gigantes. Y ese es el costo que como discípulos del Señor tenemos que pagar. Tenemos que permanecer con Él. Amén. Y permanecer con Jesús no es nada más ni nada menos que obedecer a su palabra. Tenemos que obedecer su palabra. Una cosa, como decía antes, es escuchar la palabra de Dios. Es estar sentado a los pies, gloria a Dios. Pero cuando salgo de acá, tengo que ser hacedor de esa palabra. Por eso siempre insistimos, no se queden con lo que nosotros decimos acá. No se queden con lo que el líder les dice. No se queden con lo que el seminario les pueda decir. Sigan buscando de la palabra de Dios y sigan obedeciendo la palabra de Dios. No lo que nosotros podemos decir de acá. Por eso siempre los animo. Mañana lunes vuelvan a agarrar los puntos, las libretitas. Eso voy a hacer para la próxima. Hacer libretitas para que empiecen a anotar la palabra de Dios. Amén. Y empiezan ahí, viromes y libretitas vamos a estar regalando. Y todos anotando ahí. Obedecer. Entonces el lunes, ¿qué dijo el pastor ayer? A ver, Señor, ¿qué me estás queriendo decir? ¿Que yo no estoy pasando tiempo con vos? ¿Será, Señor, que yo no estoy pasando tiempo con vos? ¿O será que me estás pidiendo más tiempo con vos? Porque hay algo que no estoy entendiendo. ¿Qué me estás queriendo decir? Entonces ahí es donde el Señor sigue hablando en base a la palabra que dimos. Pero si yo hoy escucho una palabra, mañana voy y subo otra que no tiene nada que ver con lo que hablamos, entonces estamos en el medio de un boliche y estamos escuchando cualquier cosa. Una voz, y no escuchamos bien. El Señor tiene un silbo apacible que nos habla cuando estamos quietos, cuando lo buscamos, cuando permanecemos y cuando obedecemos. Ahí vamos a ir subiendo y las dificultades cada vez van a ser mayores, pero con el Espíritu Santo vamos a poder hacer, porque la palabra dice que la fe, ¿qué es? Lo que no veo, como si fuese. Lo que no estoy viendo, en base a lo que el Señor me dice, yo tengo que decir, Señor, esto va a ser así, porque me lo estás diciendo vos. Entonces yo me planto en la palabra de Dios. Las cosas que no son, como si fuesen. Y la palabra que dice, yo tengo planes de bien para vos, no para que te quedes estancado en lo que estás viviendo hoy. Tengo planes de bien. Entonces hay que buscar esos planes. Señor, ¿qué me estás diciendo? Estoy pasando por una tribulación, estoy pasando por una necesidad, estoy pasando por una situación que no está buena. Pero tu palabra me dice que tengo que estar más tiempo con vos, que tengo que permanecer, que tengo que obedecer. Dame esa palabra.
para que yo la haga firme en mí. Entonces ahí empiezo a obedecer. No solo escucho, soy hacedor, hacedor. Así que los discípulos permanecen todos los meses del año, porque un discípulo ¿qué hace? Que da fruto. ¿Y por qué todos los meses del año? Porque todos los meses del año siempre va a haber gente a la cual predicar la palabra de Dios. Entonces el Señor no te quiere un tiempito nada más, te quiere a tiempo completo. 24 horas con Jesús, 24 horas predicando su palabra y 24 horas con autoridad, autoridad que te delegó Él. Pero cuando pasás tiempo con Jesús. Amén. El domingo pasado, les cuento una pequeña anécdota, el domingo pasado le comentaba a Fabián, abracé a un hermano. Y cuando abrazo al hermano, después me voy y se me quedó pegado su perfume. Y a donde yo iba, reconocí el perfume de ese hermano y le digo a Fabián, ¿no oliste vos el perfume del hermano? No, yo estaba pensando en las cosas del mundo, no, mentira. Yo estoy con mujer, me dice, yo no puedo estar en esas cosas. Le digo, me llamó la atención que a donde iba sentía el perfume de ese hermano. Y le dije, lo abracé y se me quedó pegado. ¿Alguna vez te pasó eso, que abrazás a alguien y se te queda el perfume pegado? ¿Amén? Parece que estoy hablando de extraterrestres. O no usamos perfume. Pero supongo que les habrá pasado alguna vez que pasa alguien caminando y viene como la estela del perfume. Hay gente que se tira medio frasco. Yo por más que me tire medio frasco de perfume, no sé, dicen que es una cuestión de piel. Bueno, mi piel debe ser rara. Yo me pongo, mire que me pongo, y no me lo huelo yo. Y nadie me dice, pastor, cuando usted pasa... Pero bueno, quédense con la palabra de Dios. No. Ahora, el estar con Jesús, Jesús es más que un perfume agradable. Jesús es fuego consumidor. Cuando vos abrazás a Jesús, no podés salir de la misma manera. Ese fuego, esta mañana se me vino la imagen de los 4 fantásticos. ¿Alguien ya se está dando cuenta de el fuego? No sé cómo se llamaba, el hombre fuego. Les iba a traer la imagen esa. Jesús es así, es un hombre todo con fuego. Y cuando lo abrazamos a Jesús, ¿podemos salir de la misma manera? Cuando usted pisa esa brasa, y uno pisa la brasa, no digo lo que sale, digo, ¿cómo queda el pie? ¿Alguna vez alguien pisó con la hojota una brasa y esa brasa va quemando y de repente llega a la planta del pie? Queda una ampolla, ¿no? ¿Y después qué pasa? ¿Podemos seguir caminando igual? No, empezamos a caminar rengo y empezamos a levantar el piecito y que curita. Con Jesús pasa lo mismo. Cuando abrazamos a Jesús, Él produce algo en nosotros. No salimos de la misma manera. Y me gusta cuando Pedro está ahí en esa noche más oscura, en ese día que me imagino que a Pedro ya le sale todo mal, no hay nada bueno a su alrededor. El maestro, su discipulador, lo llevaron arrestado y él va a ese lugar donde estaba reunida la gente, era una noche de frío, se acerca al fueguito, me imagino a Pedro así, otros hacen así. Cada uno sabe cómo se para delante del fuego. Y Pedro estaba ahí. ¿Y qué pasa? De repente viene alguien. Busquémoslo. Mateo 26. Mateo 26, versículo 69. Dice...
Pedro estaba sentado fuera en el patio y se le acercó una criada diciendo: tú también estabas con Jesús el Galileo. Tú también estabas con Jesús el Galileo. Me llama la atención que, fíjense que la criada conocía a Jesús, sabía que se llamaba Jesús, sabía que era de Galilea. Tú también estabas con Jesús el Galileo, mas él negó delante de todo diciendo: no sé lo que dices. Se tapó los oídos ahí Jesús. Pedro, no sé lo que dice, no sé. Se hizo el gil. Dice que se levantó y salió por la puerta, le vio otra mujer, otra persona, y le dijo a los que estaban allí: también este estaba con Jesús el Nazareno. Ya no se lo dijo a Pedro, ahora se lo dijo a la gente que estaba ahí. También este estaba con Jesús el Nazareno. También esa persona conocía el nombre y de dónde era. Y Pedro dice que él negó otra vez, pero ahora con juramento. Con juramento. No conozco al hombre. Ni lo quiso nombrar a Jesús. No conozco al hombre. Y dice que un poco después, acercándose los que por allí estaban, dijeron a Pedro: verdaderamente también tú eres de ellos. Y fíjense, porque aún tu manera de hablar te descubre. Aún tu manera de hablar te descubre quién sos. Y fíjense lo que dice Pedro. Entonces él comenzó a maldecir. Y suena lindo comenzar a maldecir, decir maldecir. Porque me imagino que acá habrán querido poner otras cosas. Pero habrá sido irreproducible lo que Pedro habrá dicho. Comenzó a maldecir, comenzó a decir cosas malas. Y toda esa lista que se te viene a la cabeza, todo eso y cosas peores habrá dicho Pedro. Y a jurar. Y dice: no conozco al hombre, no conozco al hombre. Y dice que ahí canta el gallo. Ahora, lo que me gusta es que Pedro dice que comienza a maldecir. ¿Alguna vez te golpeaste el dedo chiquito del pie? ¿Qué es lo que sale cuando, no me lo digas, pero qué es lo que sale cuando te golpeas el dedo chiquito del pie? ¿Bendición o maldición? ¿No? Y maldición por la persona que dejó eso en el medio. ¿Qué es lo que sale de nosotros? ¿Bendición o maldición? Ahora, lo que me está mostrando esto es que Pedro no tenía eso en su corazón. Pedro no era una persona que hablaba mal. Pedro no era una persona que maldecía todo el tiempo, que cuando te golpeas el dedo chiquito, ¡fra!, sale lo que hay dentro tuyo. No era así. Dice la palabra que aún tu manera de hablar te descubre. O sea, Pedro hablaba igual que Jesús. Lo que me está mostrando es que Pedro quiso ser otra persona. Pedro empezó a maldecir a propósito, a poner palabras en su boca que no eran de él. Y por eso, aún tu manera de hablar te descubre, Pedro. Vos no sos así. Por más que vos insultes, por más que jures, por más que me digas ese hombre, yo te conozco a vos, vos sos igual que él. Porque cuando estamos con Jesús, cuando abrazamos ese fuego consumidor, ya no somos los mismos. No queda bien que salga maldición de nuestra boca. Se nota que eso no es nuestro. Algo ven los demás que nos descubre, que dice: vos no sos así. Qué raro vos con este enojo. Qué raro vos hablando mal de otro. Qué raro vos que salgan palabras que
no son tuyas. Vos no sos así. ¿Por qué? Porque Jesús pasó por tu vida. Cuando Jesús pasa por tu vida, vos no sos el mismo. No sos el mismo. El Espíritu Santo empieza a hacer la obra en vos y ahora tiene que haber una transformación. No podés pasar por ese fuego y salir de la misma manera. No se puede. No se puede. Así que cuando pasás tiempo con Jesús, tu forma de hablar te delata. Tu forma de hablar muestra a quién estás siguiendo. ¿Seguís a Jesús o seguís a otro? Te delata, te delata. Así que un discípulo de Jesús tiene que estar con Jesús para ser transformado ahora como Jesús. Ese fuego consumidor ahora nos lleva a ser semejantes a Jesús, a tener esa misma imagen, a tener esos mismos pensamientos. Y esa es una visión de esta casa, poder ser transformados para poder ser semejantes a Jesús, para que cuando nos vean, vean a Jesús. Y eso es pasar tiempo con Jesús. Un discípulo de Jesús pasa tiempo con Jesús, aprendiendo, conociendo, pero también haciendo ahora lo que Él hacía. Que cuando nos vean puedan ver a Jesús. Alguien nuevo, alguien diferente, alguien ahora que se refleje lo que la palabra de Dios dice. ¿Amén? Amén. Muy bien. Y Jesús tiene, y con esto termino para pasar a la cena, pero Jesús tiene 4 maneras de enseñar. Quiero que las estés anotando. 4 maneras de enseñar podemos ver en Jesús. Una que Jesús dice, yo hago, vos mirás. Yo hago, vos mirás. Entonces ahí es donde nosotros vamos atrás de Jesús, mirando cómo hacía Él. ¿Por qué tocaba Jesús para sanar? ¿Por qué no tocaba Jesús para sanar? ¿Cuándo tocaba Jesús a los leprosos y cuándo no los tocaba? ¿Cuándo Jesús escupía entierro y hacía barro y untaba los ojos? ¿Por qué lo hacía? ¿Por qué? Y ahí podemos ver, y pasamos tiempo mirando cómo Jesús hace y vamos aprendiendo. La segunda es, yo hago, vos me ayudás. Yo hago, vos me ayudás. Ahí estamos subiendo de nivel. Ahí ya vamos subiendo a las aguas, empiezan a subir, ya no solo quedan a los tobillos, ahora empieza a subir a las rodillas. Yo hago, vos me ayudás. El tercer paso, ya el agua empieza a venir a los lomos. Y ya ahora es más profundo. Jesús te dice, vos hacés y yo te ayudo. Vos hacés y yo te ayudo. Y ya después hay un cuarto nivel, que es que ya estamos nadando en los ríos del Espíritu. Y ahí es donde Jesús te dice, ahora vos hacés y yo te miro. Ahora hacé vos y yo te miro. Por eso un discípulo de Jesús tiene que pasar tiempo con Él, saber qué es lo que Él hizo, por qué lo hizo, para qué lo hizo. Y en esa relación con Él ahí es donde empezamos a empaparnos de Jesús. Y ahí empezamos a ser transformados por su presencia, por ese fuego consumidor, por ese consumo de Jesús. ¿Qué consume? Los viejos pensamientos, las viejas ideas. Consume todo lo que hemos vivido en el pasado que no nos agrada, eso que nos estanca, eso que nos mantiene detenidos. ¿Por qué? Porque tal vez tenemos enojo con alguien del pasado,
porque tal vez hemos vivido situaciones donde nos han estancado y ese fuego consumidor empieza a consumir eso. Entonces ahora yo empiezo a meterme en las profundidades del río de Dios. ¿Y el agua qué hace? ¿Qué hacemos cuando nos metemos en la ducha? Empieza a limpiarnos. Y cuando empezamos a nadar en el río, ahí es donde empezamos a ser purificados. Ahí es donde lo nuevo de Dios empieza a venir. Y eso nuevo empieza a quitar todas esas cenizas para que no haya rastro del pasado, para que no haya nada que nos detenga. No que nos vayamos a olvidar del pasado, pero sí para que ese pasado ahora no nos duela. Para que cuando podamos ver esas cicatrices del pasado podamos decir, pero ya estoy sano, porque hubo alguien que me cosió, hubo alguien que me sanó, hubo alguien que me vendó, hubo alguien que me ayudó a salir de ese lugar. Y esa persona es Cristo Jesús. Esa persona es Él. Así que yo te invito en esta mañana a que podamos participar de la cena entendiendo que ese amor de Cristo hoy está para vos. Que ese acto de Cristo, ese acto que Él hizo antes de que vos lo conozcas, la palabra de Dios dice que Él ya te tenía, ya te conocía. Así que poné tu nombre ahí. Jesús vino a este mundo a morir por vos, porque Él ya te conocía. Y siempre decimos que por más que solo vos estuvieses en este mundo, Jesús hubiese venido por vos. ¿Por qué? Porque te ama. De tal manera amó Dios al mundo que ha entregado a su Hijo Jesucristo. Así que yo te invito en esta mañana a que te puedas poner de pie. Si vas a participar de la cena, le voy a pedir a Oscar y a Robert que puedan estar viniendo. Y que en esta mañana pueda ser una cena diferente. Con una mano. Que esta mañana pueda ser una mañana donde vos puedas entender que estabas muerto en tus delitos y pecados, que todo lo que vos hacías no era nada bueno, pero que Jesús ya tenía tu nombre, Jesús ya te tenía en su mano. Y Él vino a este mundo para morir por vos. Y dice la palabra que Él se despojó a sí mismo, Él siendo Dios, Él siendo el creador de todo. Dice que no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que Él vino y humillándose hasta lo sumo, en forma humana, Él dice que entregó su vida y muerte de cruz. Era la peor muerte que una persona podía tener. ¿Por qué? Porque te ama. Porque te ama. Por eso un discípulo de Jesús ama. Tiene que estar el amor de Dios, el amor de Jesús en nosotros. Porque de tal manera amó Dios al mundo que entregó a su Hijo. El mundo lo rechazó a Jesús. Nosotros lo hemos rechazado a Jesús. Nosotros lo hemos crucificado a Jesús. Y sin embargo así Él nos ama. Y Él entregó su vida por cada uno de nosotros. Por eso en esta mañana, cuando participamos de este pan, ese cuerpo quebrantado, molido por todos tus pecados,
no podemos salir de su presencia de la misma manera. Ese fuego consumidor tiene que empezar ahora a consumirnos, a empezar a abrirnos la mirada y empezar a decir: Señor, yo ahora quiero ser como vos. Quiero que ese amor empiece a manifestarse dentro mío. Y ahí es donde Jesús nos dice: para eso tenés que permanecer en mi presencia, tenés que andar conmigo, tenés que empezar a aprender de mí, te dice Jesús en esta mañana. Y termino con un pasaje. Juan capítulo 8, versículo 31 y 32. Dice que le dice Jesús a los judíos que habían creído en Él, eran creyentes, personas que creían en Él, nada más. Y le dice: si vosotros permanecéis en mí, si permanecéis en mí, entonces seréis verdaderamente mis discípulos. El permanecer, aún cuando no entiendo lo que está pasando, aún cuando las circunstancias sean adversas, el permanecer, esa es la manifestación de que soy un discípulo. Pero no termina ahí. Dice: y el que permanece en mi palabra, entonces seréis verdaderamente libres. Ahí es donde, cuando nosotros conocemos la palabra de Dios, ahí cuando nosotros permanecemos en su palabra, entonces ahí es donde empieza a venir la verdadera libertad en nosotros. Ahí es donde esa autoridad empieza a ser firme en nosotros. Ahí es donde, después de estar con Jesús, nosotros nos podemos parar y ahora poder ver que esa muerte fue un antes y un después en nuestras vidas. Que ahora ya no somos simples creyentes, que el mundo nos domina y el mundo nos lleva como olas. Todo me da lo mismo y voy de un lado para el otro. No, ahora permanezco en la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice esto, y aunque yo no lo esté viendo, tu palabra dice esto, y yo te creo, Señor, y permanezco en esta palabra, y espero que esta palabra empiece a ser viva en mí, porque yo creo en vos. Yo creo en vos. Dice la palabra que fuimos sellados con el Espíritu Santo. Fíjense, qué impresionante esa palabra. No hay nada que el Señor no permita que nos pueda tocar, porque estamos sellados. No solo Cristo está dentro de nuestro, sino que estamos sellados ahora por el Espíritu Santo. Todo lo que nos pasa es por algo. Todo lo que nos acontece es porque el Señor lo permite. Entonces, cuando viene bendición, gloria a Dios. Pero cuando estamos en tribulación, gloria a Dios. Porque hay algo, Señor, que vos querés consumir de mí, que todavía no lo puedo estar viendo. Pero si vos lo permitís, gloria a Dios, Señor. Y yo me voy a levantar y voy a permanecer en tu palabra y voy a seguir permaneciendo en lo que vos me querés hablar a mí. Esa es la única manera que vamos a poder permanecer firmes. Esa es la única manera que vamos a poder salir y predicar la palabra de Dios en la vivencia que estemos viviendo. Porque ahora ya no somos nosotros, ahora es Cristo en nosotros. Y ese fuego consumidor empieza a consumirnos de adentro hacia afuera. Primero tiene que estar sano nuestro corazón, para que después empiece a sanar todo hacia afuera. Esa es la verticalidad del Señor. Estando con Él, Él empieza a estar en nosotros. Y ahí es donde se ve si somos verdaderamente discípulos. ¿Por qué? Porque permanecemos en su palabra. Y su palabra nos empieza a librar. Por eso en esta mañana podemos
levantar el pan, yo le voy a pedir a Robert que venga. Servite. Le voy a pedir a Robert que ore por el pan. Señor, te damos gracias, Señor, por lo que hiciste en la cruz, Señor. Estamos recordando un hecho, Señor, que diste tu vida, Señor, por nosotros, Señor, por cada pecador, Señor, que nosotros andábamos en muerte, Señor. Pero hoy recordamos, Señor, con alegría y con gozo, Señor, porque hoy estamos unidos entre hermanos, Señor, participando de tu cuerpo, Señor, agradeciéndote porque tu misericordia nos alcanzó, Señor. Más que agradecido, Señor. Señor, pedimos que este momento, Señor, sea recordado por siempre, Señor, por cada que sea nuestra fortaleza del mes, Señor, y que podamos estar unidos entre hermanos. Te damos gracias, Señor. Amén. Podemos participar del pan. Gracias, Jesús. Voy a pedir a Oscar. Bueno, Dios, te damos gracias por esa sangre, Señor, que derramaste. Señor, cada gota, Señor, que se derramó en esa cruz. Así que, Señor, te damos gracias y levantamos esta copa como señal de agradecimiento, Señor, por cada gota que derramaste en esa cruz, sin importar nada, Señor, derramaste todo. Señor, hasta dejarlo todo. No quedó ni una sola gota, Señor, de tu sangre sin que lo hayas derramado. Por eso te damos gracias. Te pedimos perdón, Señor, por todas nuestras faltas. Y te damos gracias por esta preciosa sangre que nos diste de regalo, Señor. Te damos gracias. Podemos participar de la cena. Y Padre, te damos gracias porque, Señor, no nos has dejado huérfanos. No dejaste nada librado al azar, sino que era necesario que vos te vayas para enviar a tu Espíritu Santo, al Espíritu Santo, Señor, que sos vos mismo en cada uno de nosotros. Espíritu Santo de Dios, te rogamos, como cantábamos hoy, que abras la puerta de los cielos para que derrames tu presencia en cada uno de nosotros, para que podamos salir de acá y poder, Señor, buscarte, sumergirnos en tu palabra, para que no solo sea conocimiento humano, sino que ahora empiece a ser un conocimiento espiritual, para que sea una relación viva, para que nos empecemos a mover en ese río, Señor. Padre, esos ríos que, Señor, que no son desde lo intelectual, que no son desde la seguridad. Ahora esos ríos son tus ríos, Señor, son los ríos de Dios. Padre, cuando nos movemos nos tenemos que mover por fe. Porque la fe, Señor, llama a las cosas que no son como si fuesen. Y el mundo, Señor, llama a esas cosas locura. Por eso, Padre, te rogamos en el nombre de Jesús, Señor, que en esas compuertas abiertas vos estés derramando esa lluvia temprana y tardía. Esa lluvia, Señor, que personas están esperando hace tiempo. Señor, esas bendiciones de tu parte. Padre, yo te ruego en el nombre de Jesús, Señor, que puedan ser derramadas en esta mañana. Señor, que ese fuego consumidor, Señor, que ha pasado por cada uno de nosotros,
Ahora, Señor, nos transforme de tal manera, Señor, que tus ríos nos empiecen a llevar y que podamos ir, Señor, sobre lo sobrenatural tuyo. Que podamos desplegar esas alas y empezar a volar en lo alto y que podamos empezar a mirar las cosas desde arriba, desde otra perspectiva, desde otros ojos, desde otra mirada, ahora una mirada sobrenatural, ahora una mirada espiritual. Señor, por eso te ruego en el nombre de Jesús, Padre, que esa autoridad que vos nos has delegada, Señor, pueda descender sobre cada discípulo tuyo, Señor. Padre, que se levanten tus hijos, Señor, tomando esa autoridad, Padre, y en el nombre de Jesús puedan permanecer en tu palabra y que tu palabra los haga libres. Padre, hemos declarado tu palabra. Padre, ahora yo te ruego en el nombre de Jesús que podamos permanecer en ella, porque en ella tenemos verdadera libertad. En el nombre poderoso de Jesús te damos toda la gloria, toda la honra y toda la alabanza, Señor. Amén y amén. Gracias.